1.200 barriles se desbordaron de una piscina de crudo en la playa de Las Palmas en la provincia de Esmeraldas. 4 kilómetros es el área de afectación. Culminó la impresión de papeletas de los binomios presidenciales. Un primer paquete ya salió del Instituto Geográfico Militar hacia la empresa integradora. La pareja, que protagonizó un video con contenido sexual en la aerovía, presentará una demanda civil en contra del Consorcio Aéreo Suspendido de Guayaquil y también contra las personas que difundieron el video. En lo internacional, en Perú se reactivan las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Se registraron marchas en 59 provincias y 64 bloqueos de carreteras. En los deportes, Lionel Messi está listo para empezar este viernes su aventura con el Inter Miami, con un debut contra el Cruz Azul mexicano. Jueves 20 de julio, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en Noticias 7, emisión estelar. Tenemos importante información para todos ustedes también a través del telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Fernando Estrada conmigo como cada noche. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, María Mercedes? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen en estos 60 minutos de información que arrancamos acá. Kilómetros es el área de afectación tras el derrame de petróleo en la playa de Las Palmas, en la provincia de Esmeraldas. Aproximadamente 1.200 barriles se desbordaron de una piscina de crudo. Según Petroecuador, ya se ha limpiado el área en un 90%. 24 horas después de registrado el derrame de petróleo en la provincia verde, se determinó que el incidente fue debido al desbordamiento de un tanque sumidero en la terminal marítima de Esmeraldas. Es un tanque de 188 barriles del que estamos hablando, que básicamente se llenó el tanque y se empezó a regar el crudo básicamente. Nosotros abajo de ese tanque sumidero tenemos una piscina de contención. Esa piscina de contención también fue rebosada por los volúmenes y porque existía presencia de agua. La afectación comprende un área de 4 kilómetros, desde la estación marítima hasta la playa de Las Palmas. Se estima que se derramaron alrededor de 1.200 barriles. Para las labores de limpieza se destinaron 150 personas quienes trabajan en tierra y 4 remolcadores junto a 2 lanchas rápidas para el mar. La limpieza total tomará de 5 a 6 días. Nos ha permitido limpiar en un avance del 90% la zona del balneario turístico Las Palmas. El resto del área afectada tenemos un avance del 80%. Todo el material que resulte contaminado con petróleo será llevado a un centro de tratamiento donde se hace la respectiva descontaminación, que deberá tener el visto bueno del Ministerio del Ambiente. No tenemos registro que se ha afectado a la fauna mayor, por decir aves, algún mamífero o algo. Además, se busca saber si la responsabilidad fue humana o mecánica. Para ello, se creó una comisión independiente que investigará el hecho. No descartamos ninguna hipótesis. Si fue un daño mecánico, si fue un problema operativo, si fue una negligencia o inclusive un sabotaje. Esto ocurre en medio de la campaña para la consulta popular del Yasuní, que busca dejar el petróleo bajo tierra. Aseguran que esto no repercutirá en los próximos comicios, pues dicen son dos cosas diferentes. Edison Saavedra, Noticias 7. El derrame registrado en Esmeralda se suma a una larga lista de incidentes ambientales por la explotación de crudo. En la siguiente nota revisamos los datos de los últimos años y sus consecuencias en la flora y fauna de nuestro país. Entre 2015 y 2021, Ecuador registró cerca de 900 derrames de petróleo, aunque muchos de estos ni siquiera llegaron a los titulares de prensa. Algunos casos fueron por roturas de tuberías en el oleoducto de crudos pesados OCP o en el SOTE. Estos incidentes se creen podrían estar relacionados por el hecho de que ambos oleoductos atraviesan una zona de gran actividad sísmica, pues transportan el crudo desde la Amazonía hasta Esmeraldas. En 2022 también hubo derrames. De hecho, en enero de ese año, al menos 6.300 barriles de petróleo producto de la rotura del OCP llegó a los cauces de los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo. Incluso, según el Ministerio
Ministerio de Ambiente, el episodio contaminó a al menos 21 metros cuadrados del Parque Nacional Cayambe-Coca, una de las 66 áreas protegidas del Ecuador. Otro gran evento registrado fue en abril de 2020. 15.800 barriles se derramaron en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, por una ruptura de los EP y el SOTE atribuido a la erosión del cauce del río Coca. Estos incidentes generados por la industria extractivista son uno de los grandes cuestionamientos por la afectación ambiental y social que provocan. Ecuador fue pionero en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en su marco legal. Sin embargo, la falta del cumplimiento de los fallos sigue siendo una gran deuda estatal. Carolina Basante, Noticias 7. A lo largo de los años, la provincia verde enfrentó múltiples problemáticas que frenan su desarrollo. La inseguridad es una de ellas. En lo que va del año ya se registran más de 250 muertes violentas. Más detalles en la siguiente nota. Esmeraldas es una provincia reconocida por su potencial turístico, su diversa vegetación, gastronomía variada, entre otros encantos. Sin embargo, históricamente enfrenta múltiples problemas que detienen su desarrollo, pese a que una refinería está ubicada en la zona. La provincia verde tiene más de 500.000 de habitantes. Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de 2022, la tasa de pobreza alcanzó el 50.2%. El sector productivo de Esmeraldas ha sido golpeado por varios factores, entre ellos el terremoto de abril de 2016, una plaga en las plantaciones de palma africana y las recientes inundaciones de junio que afectaron alrededor de 1.600 hectáreas de cultivos, según el Ministerio de Agricultura, y dejaron cerca de 12.000 personas damnificadas. Nos preocupa tanto a todos los que hemos estado afectados en ese lugar, es volver de nuevo a ese lugar sabiendo que tenemos una amenaza. El sector turístico y las cientos de familias que dependen de sus ingresos se ven continuamente perjudicados. Nos ha tocado las duras. Desde el 2016 hasta acá, el emprendedor esmeraldeño no ha podido progresar, sino ha venido una tras otra. Entonces, una raya más al tigre, es lo que podemos decir ahorita. Además, al ser una provincia fronteriza, enfrentan problemas de seguridad, pues en los últimos años las acciones criminales son más visibles. Según las cifras de la Policía Nacional, en lo que va del año se registran 258 muertes violentas. Estos factores inciden en la preocupación de una recesión económica para la provincia, pues además se verá afectada con la presencia del fenómeno del Niño. Que el gobierno tome en cuenta y reubique, les dé mejores oportunidades dignas a estas personas que estaban invadiendo las riberas del río, ¿sí? Darles una oportunidad en un lugar digno para que vivan, darles educación y dar una seguridad a la ciudad para que pueda generar inversión y trabajo. La ciudadanía pide mayor inversión social y planificación para encaminar políticas conjuntas que permitan a sus habitantes salir de la pobreza. Un punto clave aquí es la educación. El anterior año lectivo en la provincia, la deserción escolar repuntó hasta llegar a una tasa del 3,81%. Hay estudiantes que han tenido que desertar o que han tenido que abandonar la institución porque algunas de sus familias se encuentran amenazados. Pese a ello, el sueño de cientos de esmeraldeños de progreso y desarrollo no se pierde. Olga Velasco, Noticias 7. El director de la DINASED, general Freddy Zarzosa, dio nuevos detalles de la captura de los presuntos asesinos de Rubén Cherres y 3 personas más en Santa Elena. A continuación les contamos más detalles. Rubén Cherres fue torturado y asesinado junto a otras 2 personas más el pasado enero en una casa de Punta Blanca. Hoy vuelve a ser noticia porque hace pocos días la Policía Nacional logró la captura de los presuntos autores materiales. En Noticias 7, el general Freddy Zarzosa, director de la DINASED, dio nuevos datos sobre los implicados. Los indicios que se encontraron en el sitio del suceso, efectivamente podemos establecer la participación de una sola arma. Entonces eso nos da a entender de que solamente una sola persona es la que les neutralizó y les victimó a las 4 personas. Según Zarzosa, una de las personas aprehendidas habría tenido una relación laboral con Cherres, pero además contaba con antecedentes penales. Tengo a bien indicar de que una de estas personas que fue aprehendida y fue posteriormente puesta a orden de la autoridad competente, efectivamente tenía una relación de amistad o presuntamente laboral, que eso le permitía conocer el tema del entorno del señor Cherres y sobre todo también la dinámica del evento nos permitió establecer de que esta persona fue la persona que les trasladó desde la ciudad de Guayaquil hasta Santa Elena, en donde
se produjo el tema del asesinato de las 4 personas. Actualmente se investiga sobre los autores intelectuales, pues los 2 aprehendidos habrían sido los únicos que ingresaron al domicilio. El jefe de la DINASED no descartó que el crimen tenga relación con la mafia albanesa, pero dijo que hasta el momento no habría indicios de aquello. En este periodo de instrucción fiscal hay otros elementos de comisión que nosotros debemos ir evacuando y de esa manera nos va a permitir determinar la participación o no de terceras personas. Hasta este momento nosotros como Policía Nacional no hemos encontrado ningún vínculo o elemento que relacione a lo que usted está manifestando. Rubén Cherres era guayaquileño, se lo vinculó en casos de corrupción en empresas públicas y en actividades ilícitas. Andrea Orbe, Noticias 7. El Sistema Integrado de Personas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que el pasado miércoles 19 de julio, durante la revista de pabellones, servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria identificaron un cuerpo suspendido en la cárcel de Jipijapa, en Manabí. De igual manera, en la cárcel El Rodeo de Portoviejo se encontraron otros 2 cuerpos suspendidos. Los 3 cadáveres presentan indicios de ahorcamiento. Ante estos hechos, las autoridades de los centros de privación coordinaron de manera inmediata con Fiscalía, DINASED y Criminalística las respectivas investigaciones y el levantamiento de los cuerpos. Por los hechos violentos ocurridos en diferentes sectores de Guayaquil son investigados, en este caso, por las autoridades. En ambos casos, quienes perdieran la vida tenían antecedentes penales. Uno de los asesinatos ocurrió cerca de una entidad académica en el tradicional barrio Cuba, sur de Guayaquil. La víctima fue identificada como Boris Humberto Paredes Chávez, quien tenía antecedentes penales por tráfico de drogas y otros delitos. Realizando las verificaciones, se puede determinar que en el sector o en el lugar donde se encuentra la persona fallecida es un lugar de expendio y de consumo de sustancias sujetas a fiscalización. El hombre fue acribillado con más de 20 disparos por desconocidos que se movilizaban en motocicletas. El mismo que es de 42 años de edad, no podemos manifestar si es que era expendedor o era consumidor. Mientras tanto, en el norte del puerto principal, un sujeto también con antecedentes fue asesinado con 9 disparos. Se habían acercado dos sujetos con armas de fuego y le propinan cerca de 9 impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Tenía 22 años y fue identificado como Alejandro Hernán Rivas. Son hechos violentos que se dan, son muertes dirigidas a ciertas personas, son muertes selectivas. El hecho se reportó en la cooperativa Valle de los Geranios. Los agentes del orden recogieron los indicios balísticos que ayudarán en la investigación para establecer responsabilidades. La policía allanó un inmueble en Quitumbe, al sur de la capital, donde se detuvo a un ciudadano extranjero quien habría participado en el asesinato de 2 personas en una peluquería del sur de la capital. La Policía Nacional capturó a uno de los 3 presuntos implicados en el ataque armado a una peluquería en el sector de la Nueva Aurora, en el sur de Quito. De acuerdo a las pericias técnicas realizadas por DINASED, sería una de las principales personas que ingresó justamente al lugar. Los 3 atacantes habrían ingresado al local, cerraron la puerta y dispararon más de 30 tiros para asesinar a 2 personas del local y dejaron herido a un cliente. Se están haciendo todavía trabajos en flagrancia para poder determinar la otra identidad de los otros 2 participantes. La Policía Nacional también desarrolló otros 2 allanamientos en el sector de Quitumbe, donde se encontraron 5 armas de fuego. Una subametralladora, una pistola y 3 revólveres y 533 cartuchos de estos diferentes calibres, tanto de armas largas como de armas cortas. Al momento se desarrollan las pericias correspondientes para determinar si estas armas fueron utilizadas en las últimas balaceras registradas en la capital. Tanto en el asesinato del día de ayer al interior de la peluquería, como en el evento que se había realizado el fin de semana en la Fiscalía de aquí en la Avenida Patria. Los 3 detenidos fueron llevados a la unidad de flagrancia, donde son investigados para dar con el resto de la organización delictiva que estaría tras los ataques armados registrados en los últimos días en Quito. Ecuador y Estados Unidos suscribieron un memorándum de entendimiento para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas durante los próximos 7 años. Esto implica el intercambio de información, el mejoramiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas, el entrenamiento y capacitación de los efectivos militares, además de la adquisición de recursos para combatir el crimen organizado. El acuerdo, firmado por el ministro de Defensa, Luis Lara, y el subsecretario de Defensa adjunto para el hemisferio occidental, Daniel Erickson, en la gira del marco
en el marco de la gira oficial del Gabinete Ejecutivo en los Estados Unidos. Las unidades escolares de 11 provincias del país contarán con kits de monitoreo móvil tras la entrega realizada a la Federación Nacional de Transporte Estudiantil e Institucional por la Agencia Nacional de Tránsito. Los kits de seguridad tienen 2 cámaras GPS, un botón de auxilio para un control en vivo por el sistema integrado EQ 911. Esta donación forma parte del plan para reforzar la seguridad estudiantil tras el incremento de los hechos de violencia en el país y el temor de los padres a enviar a sus hijos a las aulas. Los 8 binomios utilizan las redes sociales con más fuerza en esta campaña electoral, pero también el show en entrevistas. Una experta politóloga nos explica el por qué y cuál debería ser el límite para captar votos con propuestas. Desde bailes, pasando por disfraces, tendencias e incluso comida autóctona, los candidatos a la presidencia han utilizado las redes sociales para darse a conocer. Aunque hay variedad, la campaña que inició el pasado 13 de julio de manera oficial ha sido menos polémica que la presidenciable del 2021, cuando vimos, por ejemplo, a un Javier Herbas vestido de viuda. Hasta ahora no todos han hecho el ridículo, no todos, pero sí hay ciertos que han tomado el tema de TikTok como si fueran adolescentes. Y el tema de las redes sociales es que te ayudan muchísimo a acercarte a tu electorado y eso es valioso, pero hay una línea muy fina entre intentar acercarte al electorado y pues hacer un show. Sin embargo, los candidatos no solo se han tomado las redes sociales para captar la atención, sino también los espacios de entrevista. Es el caso del candidato Jan Topic, que en vivo fumó un compuesto de la marihuana. Para unos es un error, para otros un acierto, pero hoy va a morir, porque la campaña de él no va a girar alrededor de eso, entonces no va a tener mayor relevancia. Yo personalmente no lo hubiera hecho, porque nuevamente creo que una cosa es estoy a favor de esta causa y otra cosa es salir fumando, que creo que puede mandar un mensaje equivocado a la ciudadanía. Para la politóloga experta es muy temprano aún para saber si los candidatos podrían verse afectados o no respecto de lo que hagan. Todavía tiene tiempo para recuperarse si es que eso realmente le afectó. Nuevamente, lo único que podemos utilizar para medir eso sería una encuesta para ver si es que realmente eso afectó en la percepción o no. Y si no le afectó, pues continuar haciendo su campaña normalmente. Y si le termina afectando, tiene muchísimo tiempo para, digamos, volver a surgir. Andrea Orbe, Noticias 7. Vas a comer rico. Bien, culminó la impresión de las papeletas de los binomios presidenciales. Un primer paquete ya salió del Instituto Geográfico Militar hacia la empresa que armará los kits. Sin embargo, las papeletas para asambleístas nacionales aún están pendientes y el CNE analiza alternativas para evitar contratiempos en el cronograma electoral. El primer convoy de papeletas impresas salió la mañana de este jueves desde el Instituto Geográfico Militar hacia la empresa integradora en donde se realizarán los kits electorales. Las papeletas correspondientes a los binomios presidenciales, general, felicitaciones. Hoy a las 10 de la mañana se concluye con la impresión del 100%. Entonces estamos dentro de los plazos planificados. Ahora se imprimen las provincias de Carchi y Orellana. Esperamos que en el transcurso de la noche de ahora y mañana también terminemos ya con estas provincias. Mientras continúan pendientes 6 provincias que tienen recursos de impugnaciones a candidaturas. Estas son
Cañar, Pichincha, Galápagos, Esmeraldas, Manabí y Sucumbíos. Otro gran pendiente que genera preocupación son las papeletas de asambleístas nacionales porque no han podido calificar en firme la candidatura de Patricio Carrillo, cuyo caso sigue en el contencioso electoral. Y por eso hago un llamado al Tribunal Contencioso Electoral que no se tomen los plazos máximos, sino los mínimos. Este retraso ha hecho analizar opciones a las autoridades para que los procesos se ajusten al calendario y llegar en un mes exacto a las elecciones excepcionales. No puede cambiar lo que está previsto ya en la ley y en nuestro reglamento especial que fue para estas elecciones anticipadas. Carolina Basante, Noticias 7. El próximo 29 de julio se iniciarán las campañas por las consultas populares que se votarán en las elecciones excepcionales de agosto. Para la campaña sobre la minería en el Choco Andino, 2.000 personas se han inscrito para voluntarios para promover el sí. 8 organizaciones están inscritas en el CNE para hacer campaña a favor del sí en la consulta popular del Choco Andino, que busca frenar la actividad minera en esta mancomunidad, ubicado en el noroccidente de la capital. Hemos tenido ciertas relaciones con ellos con una cuestión de coordinar, de hacer las cosas un poquito coordinadamente. Nos ha ido bastante bien. El colectivo Quito Sin Minería está a la cabeza de esta iniciativa y ha inscrito a más de 2.000 voluntarios para hacer campaña, aunque respecto al fondo partidario que recibirán las 8 organizaciones. Es una cuestión de que cada una de las que se inscribieron va a definir cómo exactamente va a disponer ese fondo. La campaña buscará apelar a la sensibilidad de los quiteños frente a la diversidad y el cuidado ambiental de este territorio. Necesitamos que los quiteños se apropien de este lugar, que todavía no es muy conocido. A esto se suman también los residentes de la zona. Siento que la red de jóvenes de Choco Andino está haciendo de hecho ahora una caravana con esta idea de poder llegar a los territorios tanto dentro de la mancomunidad para poder informar justamente de estos temas importantísimos como también el tema del cuidado ambiental. Como parte de la agenda de Quito Sin Minería se realizará la 6ª edición del Festival Choco Andino. Se va a empezar el 10 al 13 de agosto. En las ferias vas a encontrar gente que ha trabajado en el campo, gente que ha laborado en el arte, gente que ha hecho, me invento, ganadería, agricultura. Entonces la idea es que puedan llegar a conocer el territorio y qué productivo es este. Carolina Basante, Noticias 7. Los jóvenes que protagonizaron un video con contenido sexual en la aerovía de Guayaquil iniciaron acciones legales y lo harán por separado. Y según dijo el abogado Pavlov Rodríguez, a un medio nacional se planteará una denuncia penal contra la o las personas, en este caso, que descargaron y publicaron el clip en redes sociales. También se presentará una demanda civil contra el consorcio aéreo suspendido de Guayaquil, que representará una reparación integral para los jóvenes y una acción de protección para el joven que fue despedido de la empresa de seguridad en la que trabajaba tras el escándalo. Esto con el fin de que sea reintegrado a sus labores. Debido a la época seca del año, los vientos en la región interandina podrían superar velocidades de 40 kilómetros por hora. Los expertos recomiendan alejarse de superficies que puedan desprenderse debido a estas fuertes ráfagas. En los últimos días, los quiteños hemos sentido vientos bastante fuertes a lo largo del día, incluso en la noche. Esto se debe a la época seca del año, donde existe mucho sol y pocas nubes. En poca distancia tenemos cambios muy bruscos de presión y eso genera que los vientos se aceleren. Y eso es lo que hemos tenido a partir desde hace 3-4 días aproximadamente. También el calentamiento, la temperatura juega un papel importante para que también se generen condiciones de viento. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, prevé que hasta el sábado 22 de julio perduren los fuertes vientos que han alcanzado velocidades de más de 40 kilómetros por hora. Y en algunas localidades mucho más altas, 50, 60 kilómetros por hora. Esto a manera de ráfagas, no como una velocidad constante del viento. En nuestro país se han generado varios reportes de daños, presumiblemente por los fuertes vientos. En lo que va del mes de julio del presente año, hasta la fecha hemos tenido aproximadamente 23 emergencias que corresponden a árboles caídos en la vía pública.
Pero esta situación ocurre en varios países de la región. Por ejemplo, en la Armenia, capital del departamento de Quindío, en Colombia, los fuertes vientos tumbaron una valla publicitaria que cayó encima de un vehículo. Sobre todo en el centro-sur de Colombia y en el norte de Perú, centro-sur de Perú, también se han presentado condiciones bastante intensas de vientos. Expertos recomiendan asegurar bien las estructuras como techos y otros objetos con el fin de que puedan resistir esta ráfaga de vientos. Edison Saavedra, Noticias 7. El ministro de Salud descartó que se hayan incrementado los casos de Guillain-Barré en el país. Hasta el momento se reportan 22 contagios, 4 de ellos en la ciudad de Guayaquil. Veamos. Que Ecuador no tiene una alerta epidemiológica respecto al síndrome de Guillain-Barré, recalcó el ministro de Salud José Ruales durante su agenda de actividades en Guayaquil, en donde hasta la fecha se han contabilizado 4 casos. Estos 4 casos son de los meses de las semanas anteriores. Hay algunos que permanecen hospitalizados. Por lo que hizo hincapié en que no se trata de una enfermedad contagiosa. No es una enfermedad transmisible, es una enfermedad que se da debido a ciertas condiciones ambientales, del agua, del clima, muchas veces por una infección intestinal que ocurre en algunas de las provincias y departamentos del Perú. En el año 2019, el Perú tuvo un brote de más de 900 casos. En el caso del Ecuador, el número de casos se mantiene de acuerdo a la tendencia epidemiológica de los últimos años, 22 casos hasta la semana actual. Y agrega que como respuesta al brote detectado en el vecino país, Ecuador ha elevado las medidas de vigilancia epidemiológica. Hemos emitido y ajustado, actualizado los lineamientos para el diagnóstico, la identificación y el tratamiento de casos de Guillain-Barré. Hemos distribuido y estamos capacitando al personal de tal manera que se pueda detectar tempranamente en caso de que la enfermedad se presente. Pero hasta el momento no tenemos nuevos casos en el país. Ante la inminente llegada del fenómeno del Niño al Ecuador, en la provincia del Oro se reunieron autoridades locales con nacionales para socializar el plan de prevención en estos casos. Cada día, las posibilidades del impacto del fenómeno del Niño en el litoral ecuatoriano aumentan. La probabilidad inclusive que venía de 82% de ocurrencia hoy está en el 92%. Y el gobierno ya anticipa que el tiempo se nos viene corto a lo que esperábamos en meses anteriores. Sin embargo, lo que todavía se desconoce es la magnitud del evento. Por eso se está activando el COE de manera tripartita, es decir, a nivel cantonal, provincial y nacional, para que en la última instancia se ajusten los aspectos que hagan falta dentro de los territorios. Y tenemos que acelerar la parte de fumigación, tenemos que acelerar el desasolve de los ríos. El jueves hubo una reunión en El Oro con la viceprefecta y los alcaldes, en la que hicieron propuestas al gobierno como solicitudes de crédito que han sido realizadas al Banco de Desarrollo y que el mismo gerente Homero Castañeda se ha comprometido a atenderlas de manera expedita. El tratamiento de las obras de prevención no sean tratadas solamente de manera cantonal, sino también con un enfoque provincial. Del lado gubernamental se anunció el compromiso para viabilizar un decreto ley para el uso de maquinaria incautada que permita la remoción de escombros por el fenómeno natural, mientras que se ratificó que el presupuesto para el plan de prevención es de $266 millones. Además, del INOCAR estará a cargo de informar periódicamente cómo avanza la gestación del fenómeno del Niño. Lautaro Andrade, Noticias 7. La adopción internacional de niños latinoamericanos fue el primer tema abordado en el seminario que se desarrolla esta semana en Quito. La intención es compartir experiencias y definir criterios para asegurar los derechos de los menores adoptados. Una nueva oportunidad de vida para los niños, una que incluso puede estar a miles de kilómetros de distancia de su lugar de nacimiento. Se llama adopción internacional y permite que extranjeros acojan menores de edad de otro país. Esta temática abrió el seminario sobre las políticas públicas de adopción en América Latina y Europa,
un proceso que, por ejemplo, en el Ecuador tarda 9 meses, que es la misma temporalidad que tenemos quienes somos padres por gestación natural para aprender a ser padres. Pero la cuestión es que en las adopciones internacionales al menor le enseñen sobre el respeto de los orígenes, la construcción de la identidad personal, que sea el resultado de una doble pertenencia. Y así ese niño, al convertirse en un adolescente, no sienta una especie de fractura cultural por su pasado. Si podremos realizar puentes, narrar historias, nuestros niños adoptados serán ciudadanos del mundo. Para ello se necesita la cooperación de los padres adoptivos, quienes deben cumplir una serie de parámetros en los tiempos ya mencionados para lograr el abrazo de adopción. ¿Y por qué esta denominación del abrazo de adopción? Porque creo que al final del día, luego de todo el proceso que aquí lo han relatado, se confluye y el objetivo se cumple en el abrazo entre los padres adoptivos y el niño, la niña o el adolescente. Desde el 2021, en el Ecuador se han efectuado 132 adopciones, de las cuales 7 fueron internacionales. Lautaro Andrade, Noticias 7.